Bienvenidos sean todos a un nuevo episodio de su podcast favorito de cine, Los Cinecluberos, un espacio en podcast y video donde cada 15 días Luis Enrique Jiménez y un servidor, Emilio Méndez, comentamos estrenos de cartelera, en streaming, eventos cinematográficos, de vez en cuando películas, más bien eventos musicales también, lanzamientos de discos, películas de concierto, etcétera, etcétera, etcétera. Y antes de dar la palabra a Luis y que nos presente las películas que vamos a comentar hoy, pues nada más desearles un feliz 2024 a todos, incluyéndote a ti, Luis, incluyéndote a ti. Y pues Gracias, nada, gracias. ¿qué vamos a estar hablando hoy? Pues en esta ocasión nos toca nuestra primera discusión triple en los cinecluberos y vamos a estar hablando de tres películas que se nos quedaron en el año pasado, que se estrenaron el año pasado y que apenas pues de nuestro regreso de vacaciones podemos hablar. Primero es Priscila, la nueva película de Sofía Coppola. Y después vamos a hablar de El niño y la garza, también la nueva película de Miyazaki y el estudio Ghibli. Y pues una que llegó un poquito de sorpresa, que llegó bastante rápido a México, que es Godzilla Minus One. Eh, pues esta nueva entrega de Godzilla que sí es una producción japonesa y que llegó aquí a México afortunadamente. Entonces ya estaremos hablando de estas tres películas, pero primero vamos a hablar de Priscila y Emilio nos va a contar de qué se trata. Pues Priscila es la nueva película de Sofía Coppola, la pues ya afamada cineasta de Las Vírgenes Suicidas, Perdidos en Tokio, El Seductor, entre unas cuantas más. Ujú. Es una película que presentó en el Festival de Cine de Venecia. Gana el premio a la mejor actriz para esta Kylie Eh, Spaney, que está en el papel de Priscila. Y pues la película es una adaptación del libro Elvis y yo, escrito por Priscilla Presley. Parece ser que en conjunto con Sandra Harmon también. Y ujú, pues lo que básicamente narra esta película, pues es tal cual la relación que tuvo Priscilla con Elvis Presley, antes sí. llamada Priscilla Beaulieu, después conocida en distintos aspectos como Priscilla Presley. Y sí, tal cual, pues, ahora sí que adelantando bastante el argumento a grandes rasgos, es tal cual la película inicia cuando empieza su relación con Elvis, cuando lo conoce, y la película estaría terminando cuando ella decide salir de esta relación. Ujú. Spoiler para quien no vio Elvis de Baz Luhrmann o para quien no conozca la historia de Elvis y Priscilla. Pero bueno, Ajá. básicamente eso es lo que cuenta la nueva película de Sofía Coppola. ¿Qué me ha parecido a mí? Pues a mí me ha conmovido bastante. Ahora sí que Sofía Coppola creo que es una cineasta que poquito a poquito tanto ha ganado a sus seguidores como me ha ganado a mí mismo. O sea, yo en un inicio no era fan de ella y cuando digo en un inicio me refiero a hace como, no sé, en el 2016. Más porque la primera película que yo vi en cine de ella fue la de The Bling Ring y me acuerdo que esa película me repelió. Pero ya después, ya cuando vi Las Vírgenes Suicidas, Perdidos en Tokio, después ya me tocó ver en cine una película que me gustó mucho más, que fue El Seductor. Pues ya Ujú. poquito a poquito ha sido una cineasta que me ha ganado y cada vez me interesa más lo que ella hace. Y sí creo que es una cineasta que película a película ha demostrado no solo estar a la altura, sino pues ha demostrado cuáles son sus intereses, su estilo, sus preocupaciones y sus temas que más le importan. Y Priscila es una película que habla con todas sus películas anteriores y sí puedo decir que con todas. Tiene estos rasgos como de la vida conservadora en los suburbios que tenía las vírgenes suicidas, Ujú. sobre lo efímero de la fama y las celebridades que tiene The Bling Ring,
Tiene Sí, estas rasgos, destellos de lo que es la ausencia masculina en la vida de una mujer, tanto en una figura parental que después se termina volviendo en una figura de noviazgo. O sea, la filmografía de Coppola sirve súper bien para hablar del complejo de Electra. O sea, todo esto está en Priscila. Y creo que a este punto ya Sofía Coppola tiene una escala de iconicidad en sus películas. Hay películas de ella que son más vanguardistas y más ensayísticas, y hay unas que son más narrativas. Particularmente creo que El Seductor y On the Rocks, que ahorita quisiera más hablar de On the Rocks, que es una película que siento que no se habló mucho en su momento. Siento que esas dos ya la demuestran como de que Sofía Coppola puede hacer películas narrativas bastante eficientes, excelentes. Pero obviamente está este otro lado donde ella dice, quiero hacer un cine que sea un poco más retador. En ese espectro está Priscila y creo que sale muy bien librada, o sea, creo que es una película que no queda duda de qué está hablando a lo largo de sus escenas, aunque eso sí, creo que sí tiene que dejarse reposar, la tienes que pensar, aunque eso sí, de las películas que vamos a hablar hoy, esta es la última que vi y es la que traigo más fresca, y sin embargo, en tan solo un día de haberla visto, ya ha madurado en mí de una manera particular. Y sí, o sea, también creo que es una película donde Sofía Coppola sus fortalezas las tiene más fuertes todavía, particularmente las cuestiones de tono, tanto tono argumental o tono de cómo se sienta la película, pero también en tono cromático. O sea, Sofía Coppola siempre ha sido una cineasta pictórica, o sea, que de hecho sí, su formación empezó siendo como fotógrafa y siendo amiga de artistas gráficos. Y sí, yo en Priscila veo una cineasta que usa el tono de manera milimétrica en todas sus escenas, o sea, dependiendo de la situación, del momento de la vida de Priscila, o sea, hay una marcada paleta de tonos bellísima, bellísima, que sí, obviamente aquí la colaboración con Philippe Lesource, con quien ya había trabajado en El Seductor, es crucial. Pues creo que dejaré la puerta abierta para que ahorita tú comentes otras cosas, Luis, y las sigamos hablando. Pero sí ujú, creo que ha sido una película que me ha conmovido, especialmente porque si tuviera que resumirla, es una película de una mujer que entró en una relación nociva y básicamente la película te está explicando cómo salió de ella. Y ya desde ahí a mí tiene varias cosas que me resultan muy bonitas porque entre otras cosas pues te dice, ¿no? Por más atrapado que tú te sientas en una relación, eres capaz de salir de esa relación. Que sí, aquí es el lado B de Elvis. Eh, Básicamente, sí, ahorita también podemos hacer este ejercicio de comparación con la película de Baz Luhrmann. Me gustó mucho más Priscila, obviamente. Eh, Hay más personaje aquí, o sea, tú puedes hablar mejor de Elvis viendo esta película que podrías hablar de Priscila viendo la de Baz Luhrmann. O sea, Sí, en la película de Baz Luhrmann, Priscila es un personaje pasajero, o sea, es un personaje que bien puedes quitar de la trama y no pasa nada. O sea, ahorita voy a hacer más esto de comparar ambas películas, pero pues sí, esta película me gustó más y creo que es una forma muy interesante también hablar de la figura de Elvis Presley, esta película. Y otra cosa que quisiera plantear es que también es una cachetada con guante blanco a Quentin Tarantino. O sea, ah, básicamente caray. habría que recordar que ellos tuvieron una relación, tanto Quentin como Sofía. Y yo creo que hay dos películas donde Sofía le ha dado cachetada, cachetada con guante blanco a Tarantino. Una ha sido El Seductor, que El Seductor, la película original la dirigía Don Siegel. Y cuando lees el libro de Reflexiones de Cine de Tarantino, básicamente te está hablando cómo ama a Don Siegel. Y o sea, siento que Sofía Coppola fue como de, mira, voy a agarrar la película de tu héroe y la voy a hacer a mi manera. Y ahora en Priscila está agarrando a otro de los ídolos de Tarantino, que es Elvis Presley, y es como de, mira cómo lo dejo parado aquí. O sea, es como de, siento que aquí hay una cuestión con la relación que hubo con Tarantino. No sé cómo acabaron, no sé cómo está esa relación, pero esta película me deja más ganas de saber qué pasó ahí. Quiero creer que acabaron bien. Quentin Tarantino era
director del jurado cuando Sofía Coppola ganó el León de Oro por Somewhere. Eh, pero no sé qué pasó ahí. Entonces, nadie ha hablado de esto y sí quería ponerlo sobre la mesa. Siento que hay una cachetada con guante blanco a Tarantino, lo cual se me hace muy interesante. No, pues ahora sí de eso no tengo idea nada. Ni siquiera sabía que te habían tenido una relación. Entonces Sí, ahora sí fueron que pareja. no le sé, bro, no te puedo seguir en esa idea porque sí, no tengo información a la mano al respecto. Pero de lo demás, pues creo que sí. Yo ya tuve chance de ver Priscila para ahorita 2 veces y creo que si me quedan espacios para mis películas favoritas del año, pues se agarró uno. Eh, sí, yo también me he quedado muy conmovido con Priscila, o sea, creo que eh, no sé, no sabía si tenía expectativas, si estaba esperando algo en particular de Sofía Coppola con esta película, o sea, creo que a mí me falta como conocer más su filmografía y eso que ya solo me faltan ver 3 películas, pero 3 películas en una filmografía creo que de 9, Ujú. se siente como que todavía, como que es mucho, aunque realmente no lo es. Y entonces como no, yo no tenía como una cierta expectativa de lo que iba a ser Priscila, pero me pareció que es una película muy interesantes, muchas cosas que ya has mencionado, pero también una cuestión de perspectiva. O sea, es una película de totalmente una sola perspectiva. Y creo que esta es un tanto engañosa, por así decirlo. Creo que es una perspectiva como muy enamorada de lo que está viendo. Y pues eso me parece perfecto justo para lo que está hablando, ¿no? Y que creo que tiene que ver con esto que mencionas de salir de una relación, ¿no? Y creo que la forma en la que lo mencionaste fue como un poquito muy optimista para lo que yo sentí con la película, porque creo que la película va más hacia, más bien como a veces es imposible escapar de ciertas relaciones, aunque tú ya no estés en esa relación físicamente. El sentimiento todavía está ahí, ¿no? Y, y eso Ok. es algo que ha pasado con Priscilla Presley, que al día de hoy, pues es como, todavía está, pues su trabajo, ¿no? Es hablar de Elvis. O sea, existe para hablar de Elvis. Y, y no sé, yo me pude pensar, eso me pareció muy, muy triste. Creo que la película, o sea, sin nunca decirlo, sin nunca mencionarlo, sin nunca hacer como siquiera la más mínima mención a ello, habla muy bien bueno, trata muy bien el tema del grooming, que recientemente se ha vuelto, digamos, no de moda, pero que se ha puesto muy en ojo combatirlo, ¿no? Como que ya este tipo de relaciones como la de Priscila y la de Elvis, que se llevaban 10 años, pero pues ella siendo una adolescente y él siendo ya un hombre adulto, que se veían pues como se ve en la película, ¿no? O sea, sí es como de que, oye, está grande, pero no es como de, oye, esto es criminal, esto es eh, pues sí, o sea, moralmente despreciable, ¿no? Y que al día de hoy, pues sí, ya se empiezan a denotar esas conductas como tal. Y y no sé, y me parece que la película lo trata muy bien, porque tampoco es como que te esté diciendo así como de que, mira la pobrecita de Priscila, ¿no? Mira al maldito de Elvis. Que, o sea, sí tiene sus cuestiones aquí, como dices, ¿no? El lado B de Elvis. Pero yo también creo que así que digas como de que, ay, qué mal para sale, pues no tanto.
O sea, yo creo que hasta eso seguro fue este un poquito suave Coppola en cuanto a eso. Y pero y por el lado de Priscila, o sea, a mí me parece muy bien no verla como tampoco así la super víctima indefensa. O sea, creo que justo lo que se me hizo interesante es qué tanto de su condición en esta relación abusiva, pues es voluntario, ¿no? Es por decisión propia. Y no sé, todo ese tipo de cosas me hizo la película pues más pesada, no sé, sí me rompe el corazón al final. O sea, es una cosa muy impactante para mí. Y, y pues ya creo que, o sea, todo eso me lo da pues esta Coppola con todo lo que tiene en la película, ¿no? Y no me siento tan familiarizado con su estilo como tal, pero creo que lo utiliza de una forma un tanto diferente a lo que conozco de sus otras películas, y eso me pareció muy interesante. Creo que está jugando casi en contra de sí misma para hablarnos directamente, y eso, no sé, es como un poco contestatario, porque siento que en años recientes, así como a este Wes Anderson, se le ha hecho mucho como de que, eso está muy al estilo de Sofía Coppola, ¿no? Esto está muy Sofía Coppola Core. Ujú, Y es como cosas rosas, lo que le llaman coquette. eh, o sea, ujú. es muchas como ideas preconcebidas, ¿no? De su estilo. Y me pareció interesante llegar aquí a la película y es como de que, o sea, sí está ahí, pero no es eso, no es exactamente lo mismo, ¿no? O sea, no es, esta Coppola no se va a lo bonito porque es bonito y ya. Y, y hay una idea detrás de todo lo que nos muestra, ¿no? Entonces, no sé, a mí también me parece también una película muy conmovedora, y creo que, híjole, que no sé, o sea, hay mucho que encontrarle, y que apenas en estas dos pistas, pues sí hay muchas cosas que noté, pero siento que hay más que rascarle, y que todavía no lo alcanzo. Pues ahora sí que aquí hay varias cosas interesantes, ¿no? Pero sí, primero empezando por esto de la iconicidad del trabajo de Coppola. O sea, creo que sí habría que decirlo también, ¿no? Aunque creo que se ha sabido. O sea, Ajá, Coppola se le adjudica mucho como casi que ser semilla un poco de lo que es el indie cinema hoy en sí. día. Y sí, o sea, por ejemplo, si tú ves el cine de nuevas cineastas o de algunos estudios independientes, hay ecos muy marcados del cine de Sofía Coppola. Tan solo pensando en que, o sea, una de las primeras películas que distribuyó A24 fue justamente de Bling Ring, y siento que por ahí iba el giro de esta productora, pues cuando iniciaba, que también yo ya lo decía un par de emisiones atrás, ¿no? También lo fue Harmony Corine, y justamente sí siento que A24 a raíz de ahí ha dicho, hay que buscar Corines y Coppolas. Eh, y sí, o sea, es una cineasta que por eso mismo también se ha generado detractores, porque hay muchos que dicen, yo no la calo, yo no la entiendo, se me hace un Sí. cine vacuo. Que por cierto, ahí trabajando en Cinemanía, justamente me tocó un señor que se salió molesto de la sala y me dijo, no, no, muy mala, casi no habla de Elvis Presley, ni siquiera pusieron sus canciones, y sí es así como de, exactamente para ti no iba la película. Entonces es Pues como sí, no. de, eh, es una cineasta que por eso sí hay, tiene marcados sus detractores y gente que somos más afines a su cine. Y en esto último también va algo ligado a lo que quería hablar, que algo que me gusta mucho de Sofía Coppola es que ella es una cineasta que a lo largo de su filmografía, y en Priscila está aquí, ha sido una Ujú. cineasta que no ha tenido reparos para hablar de lo que quiere hablar. Porque, o sea, con todo y que sí podríamos decir que su filmografía es feminista, o sea, toda su filmografía es una
erige la figura de la mujer, o sea, y la perspectiva Sí. de la mujer también. Y yo sí creo que sí hay una perspectiva de la mujer que puede sobreponer al hombre y que puede salir de las relaciones que no la satisfacen, como pasa en Perdidos en Tokio. Y sí, o sea, hay quien cuestiona a la filmografía de Coppola diciendo, pero es que ¿por qué siempre muestra a mujeres que mucho menores que los hombres haciendo apología a este tipo de relaciones, que no sé qué? Y sí, en cuanto a lo que tú dices de la sensación que te dejó la película, sí está esta cuestión un poco triste de que, pues sí, obviamente Priscila siempre estuvo ligada al hombre de Elvis Presley. Y por ahí también tengo una amiga mía que me decía, ¿no? Es que a mí no me gustó la película porque no te muestran qué fue de Priscila después, no te muestran sus logros, que se haya vuelto algo más. Y si es así como de, Pues no hay. pues donde yo sé, no pasó eso. Y Sí, es no. que, o sea, por eso a mí me gustó mucho la película, porque, o sea, no busca hacer una película de miren al ícono feminista que se erigió contra el hombre. No, o sea, el puro logro de Priscila fue salir de una relación de mierda, o sea, es Sí. como de... Eso para mí fue muy conmovedor. Y sí, o sea, de hecho, la película termina con esta canción de I Will Always Love You. Bueno, no me acuerdo bien cómo se llama, pero Sí, sí, como sí. haciendo alusión a este cariño que siempre iba a tener esta Priscila por Elvis. Pero sí hay un logro por parte de Priscila y una transformación que, aunque es muy sutil, la hay. Eh, Porque yo viendo la película, que eso es inexistente en el Elvis de Baz Luhrmann, insisto, yo viendo la película me quedaba claro por qué Priscila estaba atrapada en esta relación. O sea, ella claramente había vivido reprimida durante pues, su juventud y niñez, y de pronto cuando ella tiene esta oportunidad de andar con alguien importante, que bueno, aparte, o sea, también es este what if, o sea, ¿qué te pasaría a ti si pudieras andar con tu ídolo? O sea, es como de, Sí, claro, pues te enfrascarías, o sea, sentirías que es tu única oportunidad en la vida. Y la película lo que te está diciendo es poquito a poquito la fuerza que ella necesitó para salir de esa relación. Y entonces en ese sentido, esta película es también una película de personajes que se transforman. O sea, es muy sí. distinto el Elvis que empieza en esta película con el que termina. El que termina Es otra no cosa. lo Sí. desconoces. O sea, o Sí, lo conoces porque sabes cómo terminó Elvis, pero o sea, sí, de es hecho. el galán que se volvió bestia. Y o sea, Priscila también, la niñita inocente que no conocía el mundo y cómo termina al final la película. O sea, esta Sí, película es personas que se transforman y eso también se me hizo muy bonito, muy, muy bonito de la película. Y o sea, sí, regresando un poco a esta comparación con el Elvis de Baz Luhrmann, que no me quiero encajar tanto, porque pues, tampoco es tirarle al Elvis de Baz Luhrmann, pero sí, o sea, son películas muy distintas, ¿no? O sea, como el Elvis de Baz Luhrmann es una ametralladora de información, como de paso esto, sí. y o sea, la de Sofía Coppola brilla por todo lo que deja fuera. Es como de el coronel, nunca lo vamos a ver. Solo es Uy, una sí. voz. Igual, el padre de Elvis, que bien interesante, ¿no? Como Baz Luhrmann lo retrata como este hombre endeble que se deja manipular. Y en la versión, y en Priscila Sí, es un aquí es. ogro. Es un Sí. tipo que tú dices, ay, aléjate, ¿no? Que es Sí, como si, o sea, si se me hace un ejercicio interesante ver ambas, tanto el Elvis como Priscila, porque es como de, siento que Elvis es como estar viendo la comedia sitcom al estilo Kevin Can Fuck Himself, y Priscila es el lado sórdido, como el, ay, mira la parte que no es tan graciosa, es como de, uy. Entonces, como de, se me hace muy interesante ese ejercicio. Y ya nomás, pues para rematar, algo que también me gustó mucho del discurso de esta película es un poco el retrato hacia las masculinidades que hay en ella. O sea, sí creo que no necesariamente Sofía Coppola está tirándole a Elvis, pero sí le tira a la hombría o al hombre macho. sí, Que a esto regreso un poco a por qué me gusta que Sofía Coppola sea una cineasta sin reparos. Porque ella le está retratando constantemente relaciones convencionales que antes había entre hombres y mujeres. Al mismo tiempo las está haciendo una anatomía de ellas a lo largo de su filmografía. Y sí, obviamente, la relación que te muestra Elvis, bueno, la relación que te muestra Priscila, pues es una relación de lo que eran las relaciones heterosexuales pues en los 50s, 60s, ¿no? Y ujú, en vez de decírtelo, mira qué mal estaban, al solo como que mostrar viñetas de esta, como que tú dices,
fuck, o sea, tú mismo haces la conclusión, qué mal estábamos antes. Exacto. Y aparte sí hay un retrato del hombre muy interesante porque, o sea, cómo Elvis es este hombre que le gusta ser macho, pero que sí tiene constantes gestos hasta Priscila, como de, no quiero que actúes como hombre, no quiero que hagas esto, pero sí Ajá. quiero que hagas esto, cómo la manipula. Y un detalle muy chistoso que no tiene la de Lurman, que sí se me hizo muy interesante aquí en la película de Coppola, el que aquí te muestran que Elvis siempre estaba rodeado de hombres, Sí. ¿no? Y, o sea, siempre tenía como su culto de hombres siguiéndolo y es como de, ¿por qué? Y creo que tiene que ver con esta idea de Freud que dice que todos los hombres somos homosexuales, porque, o sea, por más de que nosotros sintamos pasión o afecto por una mujer, casi siempre vamos a necesitar la confidencia de un hombre detrás de nosotros, ¿no? Como de, sí tengo novia, pero a quien le voy a contar mis debilidades es a los brothers, ¿no? Ujú. Entonces, como de, eso también se me hace muy interesante de esta película, pero que, insisto, no es nuevo. Está en toda la filmografía Sí. de Coppola. Entonces, pues ya, dejándolo en términos llanos, pues creo que es una película que sí, hay que analizarla, hay que reflexionarla, pero sí creo que es una gran adición a la filmografía de Coppola. Y aparte, pues yo aprecio que la haya cachetada Blanca Tarantino. No, pues yo creo que regresando a una cuestión esta del feminismo en su filmografía, creo que algo muy interesante de Coppola es que ella desde un inicio ha tenido muy claro, ¿no? Cuál es su idea de feminismo. O sea, ella obviamente tiene sus limitantes por su condición también de clase y lo que quieras, todo eso. O sea, se nota que lo sabe, lo tienen bien claro. Eh, pero a mí lo que yo he notado en las películas que le he visto es que justamente tiene esta de no representar mujeres perfectas, ¿no? O sea, por eso digo que algo que me gusta mucho de Priscila es que tampoco te la pone así como la víctima, victimaza, ¿no? O sea, la pobrecita, mírala. O sea, ella tiene muy seguro y obviamente Priscilla Presley estará de acuerdo, o sea que, como dije hace rato, ¿no? O sea, mucho de lo que pasa en esta relación también fue por decisiones propias, fue por convicción. Y Sofía Coppola lo pone como tal, ¿no? O sea, y entonces puedo entender a quien le molesta a lo mejor que no conoces a Priscilla Presley por cosas propias, por su identidad propia. eh, sí, justamente por logros propios, o sea, qué pasó con ella después. Y yo digo, es que ese es el punto de la película. No hay, o sea, no hay una Priscilla Presley ya que exista sin el Presley, ¿no? O sea, esto ya es parte de su identidad, ha sido su identidad por 50 y tantos años y, o sea, ¿cómo se lo quitas, no? Eh, creo yo que de ahí viene lo importancia de la película, ¿no? O sea, y no es una representación perfecta, no es una victimización, y, y creo que justamente en ello es pues mucho más feminista que una película que se hubiera hecho pues sí, para tirarle a Elvis, para dejarla a ella como una pobrecita. Ahí no hay nada de humanidad, no hay nada de ideas. Y entonces creo que como ella lo hizo en esta película, o sea, es como debería de ser. O sea, en mi opinión, creo que así se debió de haber tratado el tema y ella lo hizo perfectamente. Porque, pues sí, ya no estamos justamente para esas cosas, ¿no? Para estar viendo a víctimas, a princesillas, ¿no? Pobrecitas, que no sé, en las situaciones que sí, pues a lo mejor sí, pero aquí no había espacio para eso, ¿no? Y creo que sí era muy complicado traer esa historia a la pantalla porque sí es muy complicado, o sea, al final del día es muy complicado, o sea, tú, ¿cómo puedes decirle a esta señora, no? No, el señor nunca te quiso así, ¿no? O nunca, no sé, o sea, ¿cómo puedes decirle tú, ¿no? O sea, esto que te hizo estaba mal. Y Amiga, ella te date va a cuenta. decir, ajá, y ella te va a decir como, pues sí, pero yo lo amaba y él me amaba, o sea,
no se puede, ¿no? Y se me hace muy triste, se me hace muy triste y que, pues, híjole, no es nuestro lugar, ¿no? Y creo que al final es lo que se me queda de la película también, que Sofía Coppola sabe separar muy bien lo que la protagonista siente, lo que como persona Priscila siente, y lo que ella siente, ¿no? O sea, para mí esas dos perspectivas son separadas en la película, o sea, se siente esa separación, esa distancia, digamos. Eh, y pues sí, ¿no? Tienes toda la parte de Priscila, tienes cómo se siente, tienes cómo se transforma, cómo se va dando cuenta que no vale la pena tanto sufrir por esta relación, ¿no? Que solo ella está luchando por ella, se puede decir. Y por otro lado tienes a Coppola, pues sintiendo eso, ¿no? O sea, que no es su lugar, ella no es quien para decirle qué cosas están mal y qué cosas estuvieron bien, cómo debería tomarse su relación a la distancia tantos estos años, ¿no? Entonces eso me parece de una persona pues ya más allá que profesional, o sea, con una ética como artista muy fuerte y pues ya, o sea, da la película que da, ¿no? Y me parece una gran película por eso. Entonces, pues ya, creo que con eso podemos dejar Priscila. Dejamos Priscila y podemos pasar a la siguiente película que se había anunciado, que sería El Chico y... Ah, bueno, El Niño y la Garza, pero en España es El El niño y la Chico. garza. Yo dije el título de España. El Chico y la Garza, la más reciente película de Hayao Miyazaki. Luis, si nos ¿Eh? pudieras hablar de ella, por favor. Pues justamente la más reciente película de Miyazaki, la que creo que hace mucho tiempo que no se causaba ruido por una película tan misteriosa. O sea, cuando se anunció se decía que Miyazaki la iba a estrenar sin lanzar trailers, sin tener publicidad en lo absoluto. Y en el resto del mundo dijeron como de, pues, ¿qué onda eso? ¿Qué, no? Pero en Japón, pues sí se volvió toda una locura. Al parecer le está yendo bastante bien en ese lugar, en taquilla. Y pues bueno, ¿de qué se trata? Esa sí es una cuestión un poco más complicada porque digamos que tiene como varios puntos por donde irse, pero voy a tratar de decirlo de la forma menos reveladora y que tenga sentido. Pero bueno, es Sí. sobre un niño llamado Majito que en épocas, creo que antes de la guerra, Segunda Guerra Mundial, eh, pierde a, pierde a su madre en un incendio y años después su papá se vuelve pues no se dice si se vuelve a casar exactamente, ¿ok? Pero bueno, Se junta eh, con alguien. se junta con otra mujer y van a tener un hijo, ¿no? Entonces le toca a Majito tener que mudarse con esta mujer y pues ahí conoce a una garza que lo llama y, y es, y a ver, es que no sé cómo seguir con esta parte, pero bueno, sí, la garza lo llama, Lo lleva a una eh, torre. lo lleva a una torre, y ahí hay una cuestión de Majito teniendo que salvar a su madre, pero también salvar a esta mujer que acaba de conocer. Eh, Ujú. Creo que así lo puedo dejar y ya ustedes descubran qué más pasa, porque bueno, o sea, con estas películas de Miyazaki hay una cuestión ahí rarísima en cuanto a las tramas, pero creo que eso es lo que le hace bastante genial. Y creo que con eso ya empiezo mi opinión de la película. O sea, creo que yo nunca he sido fan de Ghibli y de Miyazaki, no por no quererlo, sino porque por cuestiones del destino, o sea, nunca he visto muchas películas del director ni del estudio.
Si acaso he visto unas dos o tres que me han gustado bastante. El increíble Castillo Ambulante, El viaje de Chihiro, o sea, a mí me parecen geniales esas películas. Y pues hasta ahora solo he podido ver también El niño y la garza. Y obviamente tienen unas similitudes muy, muy, muy grandes. En cierto sentido, creo que sí veo que es un tanto de repetición, por así decirlo, en cuanto a lo que Miyazaki hace. Pero, híjole, o sea, qué belleza y qué cosa tan impresionante como siempre en cuestiones de animación, en cuestiones de construcción de mundo. O sea, si bien hay puntos en los que yo decía como de que, ¿qué carajo está pasando? O sea, ¿esto a qué va? ¿Cuál es el hilo, no? O sea, creo que sí llegó un punto en el que dije como, pues ya, o sea, déjalo ser, ¿no? Deja ser, que sea lo que sea, que vaya donde vaya, ahí voy a estar, ¿no? Tuve que dejar ir la película como tal, dejarme llevar y agradezco mucho haberlo hecho en un punto donde todavía faltaba mucho por recorrer, eh, porque, híjole, o sea, sí, no hay segundo de esta película en el que no esté maravillado. Y, y justo cuando crees que pues es la película nada más así de lo visual, de los escenarios, de los personajes, todo esto, el cómo se ve y la música, obviamente, de repente tiene un par de escenitas que es como de, oh cielos, sí, sí me está hablando de algo, ¿no? Y me dejó muy conmovido, como con cierto dolor y a la vez cierto alivio. Y eso, o sea, es el tipo de cosas que digo, de dónde salió, o sea, de dónde vino, de qué, ¿no? O sea, de qué, de, pues sí, de dónde. Y pues estuvo en la película todo el tiempo, ¿no? O sea, simplemente no me había dado cuenta y cuando se dio el golpe, o sea, pues me dio. Entonces, creo que por ahora mi opinión es como un poquito muy corta, pero a mí me encantó la película. Otra que también creo que va a llevar su lugarcito entre mis favoritas del 2023. Y pues ya, no sé qué te pareció. ¿Qué me pareció? Me fascinó. O sea, verdaderamente es una belleza de película. O sea, es muy revitalizante poder ver que a estas alturas de donde nos encontramos en general en la historia del cine, del arte, de la cultura, puede haber un filme animado así de vanguardista, así de Sí, psicodélico, que apuesta por una narrativa casi que antinarrativa, o sea, sí, que es más una experiencia que se deja llevar, ¿no? Un poco lo que decía Iñárritu de Bardo, o sea, una película que atenta contra la lógica. Que eso sí, ¿no? O sea, justo hablando de Bardo, o sea, había muchas personas que le tiraron y se esforzaron mucho por hacerlo. Decían, es que Iñárritu presume que Bardo va en contra de la lógica, cuando claramente hay una estructura y se nota mucho el detrás de las escenas, que sí es cierto, pero ya hablamos de Bardo y pues no me voy a poner a defender la película ahorita, que fue mi película favorita del año pasado, por cierto. Bueno, antepasado del 2022. Pero sí, creo que cuando hablamos de experiencias un tanto de este tipo, que sí lo valdría decirlo. A mí El niño y la garza me recordó a muchas películas de este estilo, como viajes surreales, sí, viajes de personajes que entran a mundos que no tienen sentido lógico, ¿no? Háblese de I'm Thinking of Ending Things, Bardo, Largo viaje hacia la noche, las películas de Jodorowsky, El Topo, La montaña sagrada. O sea, claramente creo que también hay una escala de iconicidad. Están estas películas que sí tienen un poquito más este camino narrativo, donde sí se nota que el personaje está siguiendo un camino, y hay otras donde sí dices, esto es una serie de sketches, y la verdad, yo creo que ambas son fascinantes, insisto. sí, De hecho, todas las películas que acabo de mencionar, todas,
me encantan. Así, o sea, a mí se me hacen películas magistrales y creo que El Niño y la Garza viene a erigirse dentro de esta lista, se gana su propio lugar. O sea, Abot tiene miedo, trató de unirse a este grupo y le dijeron, híjole, ya vemos muchos aquí, no cabes. Pero en cambio llegó El Niño y la Garza y le dijeron, oh, claro, sí, ya se libró un asiento, mira, ven, únete a nosotros. O sea, es una película que se gana ese lugar junto a estas películas que son experiencias, a mi gusto. Que para mí también Bardo está en ese grupo, por cierto. Cabe aclarar. Última defensa hacia Bardo que hago en este video, lo juro. Pero, o sea, sí es muy revitalizante poder encontrar esto, ¿no? Y digo, adelantándome un poco a un tema que tal vez iba a quedar para el final, pero bueno, pues sí lo saco ahorita. Pues parece ser que este año el Oscar por animación va a estar entre esta y Spider-Verse. Si cualquiera de los dos la gana, la verdad creo que va a estar muy bien. Pero yo creo que Spider-Verse, que tenemos video de esa película, yo creo que Spider-Verse es una película excelente, ¿no? O sea, es una película que te plantea una historia del héroe con sus 3 actos muy marcados, con un arco de personaje también muy marcado. Ya todos no lo sabemos, lo cuenta excelente y con una animación igual exquisita. En Niño y la Garza yo no podría decir que tiene ese mismo grado de excelencia, pero me parece más revitalizante a mí. O sea, el hecho de decir nuevamente, se puede usar la animación y una animación muy tradicional, es una película que se tomó 4 años en hacer, para contar algo así. Entonces, yo sí defendería a El Niño y la Garza como la mejor película de animación del año, sobre todo porque para mí es una representante de que neta pueda haber este nivel de vanguardia en las salas de cine y emocionar a la gente de esta manera, porque pues a mí me tocó sala llena y hasta donde yo sé, mucha gente la está yendo a ver. Y de hecho, tengo entendido que en Japón fue un taquillazo, en Estados Unidos también. Entonces, la verdad es muy revitalizante esto. Y pues sí, viniendo de la mano de Hayao Miyazaki, ¿no? Que Estudio Ghibli para mí no solo es un estudio importantísimo a la hora de hablar de la animación, sino para hablar del cine fantástico. Para mí, Estudio Ghibli ha dado unas aportaciones importantísimas al cine de fantasía. Tú ya dijiste algunas. Podríamos agarrar, por supuesto, a Mi Vecino Totoro, esta es de otro director, pero a la Princesa Kaguya también, a la Princesa Mononoke, a Kiki, Servicio de Repartición. O sea, neta, Ghibli ha entregado unas películas de una imaginación imparable. O sea, neta, eso es lo que más me impresiona del estudio. Tú no sabes qué te vas a encontrar con cada película, ni la escala de las criaturas, de las máquinas, de los edificios, el viaje que va a emprender su protagonista, ¿no? Creo que la quintesencia de todo esto es el viaje de Chihiro, que yo ya lo he dicho en un par de ocasiones, pero lo dejo en claro aquí otra vez. A mí se me hace de las grandes películas de fantasía de la historia del cine. O sea, y para mí hay 3, y curiosamente las 3 tienen demasiado en común, que es El Mago de Oz, El Laberinto del Fauno y El viaje de Chihiro. O sea, las 3 para mí es el cine de fantasía en su máximo potencial y es como de, no puede ser. ¿Qué grado de imaginación? Y se podría decir que Hayao Miyazaki ya se había despedido del cine. Es por eso que se tardó 10 años en hacer otra película. Que bueno, también hay que decirlo, que ya van 3 veces que se retira Hayao Miyazaki. Pero siempre da gusto que regrese. Sin embargo, algo que lucía bastante particular de la última vez que ya había anunciado su retiro, que fue con Se Levanta el Viento, es que para mí Se Levanta el Viento era una despedida perfecta. Era un artista que nos decía todo lo que tenía que decirnos y decirnos adiós. Porque Se Levanta el Viento es una oda a la imaginación, al acto creativo, a la tragedia humana. O sea, es una película bellísima donde Hayao Miyazaki se salía del terreno de la fantasía para llevarnos al realismo mágico, donde siempre brillaba la realidad y lo triste de esta. Y entonces de repente yo dije, ya, gracias Miyazaki, gracias todo lo que nos diste. Tu lugar en el cine nadie te lo va a quitar. Pero ahora regresa con El Niño y la Garza y digo, qué excelente epílogo, de verdad. O sea, una película que nos habla de la vida y la muerte, de la vida humana, nuestra existencia, una perspectiva distinta sobre la vida, porque haciendo alusión a otra película, ¿no? Similar a La Llegada de Denis Villeneuve, algo de lo que habla El Niño y la Garza, es que los humanos no nacimos, crecemos y morimos, sino que la vida puede tener otra perspectiva más allá.
y que nuestros actos quedan en una dimensión que a lo mejor no existe o no entendemos, pero está allí y podemos reconectarnos con ella. Y eso, cuando llegué a ese punto de la película dije, qué belleza. Cuando acaba la película, yo estaba así de, qué impresionante experiencia. Entonces, pues creo que eso es lo que puedo decir del Niño y la Garza. La verdad es, qué belleza, qué bárbaro, qué técnica, qué hazaña. Y es que, o sea, esta cuestión de que, del eh, retiro de Miyazaki, que sí ha sido como parte de la plática, ¿no? De la película, ¿no? O sea, es que si sí va a ser la despedida, que si no va a ser, que al parecer no va a ser otra vez Que porque ya está haciendo otra, ¿no? ya está haciendo otra película, digo, qué chido, qué bien por él. Eh, Creo que eso es eso es algo que lo sentí bien directo en la película, ¿no? O sea, se habla mucho, bueno, llega un punto en el que se empieza a hablar mucho de los legados familiares, de lo que se pasa de una familia a otra. eh, y ahora sí que ahí sí me gusta entrarle al mame de encontrarle dónde le está tirando a su hijo. Mm. Este, y sí hay varios puntos en los que se nota dónde. eh, pero esa parte me pareció de lo más interesante de la película. O sea, creo que es algo que sí, o sea, para nada yo me estaba esperando que entrara a hablar, ¿no? O sea, no le veía, no había visto de dónde, de qué, de qué punto estaba partiendo esas ideas. Y me pareció genial, o sea, creo que entre todas estas cosas que hablas, o sea, creo que habla mucho eh, no sé si decirlo como el error, o pues sí, se puede decir como el error y ¿cómo se dice esta palabra que ahora solo sé en inglés? La voy a tener hasta que googlear porque, Pero ¿cómo es en híjole, inglés? regret, ¿Arrepentimiento? arrepentirse, arrepentimiento, no manches, no sé por qué se me borró. Sí, esta cuestión como del arrepentimiento, o sea, creo que me parece interesante que a esta edad y a este largo de carrera, Miyazaki siga, pues, pensando, ¿no? En qué se equivocó. O sea, se me hace interesante pensarlo, ¿no? De que te está hablando de lo que puede ser perfecto, de lo que puede ser bello, eh, y aún así se pregunta, ¿no? O sea, pero pues ¿en qué me salió mal de todos modos? Y no sé, esa me pareció una pregunta muy fuerte, ¿no? O sea, para una persona mayor, como lo es él, creo que tiene 82, 83 años. Sí, mira, 5 de enero, justito apenas Mm. 83 años. Día de Reyes. Día del niño Dios. Sí, o sea, creo que me parece interesante esa cuestión, ¿no? De preguntarse si con todo lo que ha hecho bien, todo lo que ha hecho de su carrera, o sea, que aún así, ¿qué le salió mal, ¿no? O sea, ¿cómo podría derrumbar ese legado? Que como tú dices, pues ya tiene su lugar, ya nadie se lo va a quitar ni nada, pero pues yo creo que eso no es lo que uno siente estando en ese punto, ¿no? O sea, no necesariamente. Y no sé, creo que a mí esa parte de la película, o sea, es como, ¿cómo llegas a eso? Es maravilloso, ¿no? Porque sí, creo que ya lo dices bien, o sea, es una película que va muy en contra de la narrativa tradicional y, y creo que eso nortea bastante, pero a mí es de donde me hace sentido, ¿no? O sea, ¿tú cómo vas a entender toda esta cuestión que habla él de lo que es bueno y lo que es bello si no lo has visto? O sea, tienes que pasarte hora y media viéndolo, sintiéndolo, ¿no? Y para que puedas, pues sí, comprender de lo que él te quiere hablar al final. Y tengo que mencionar que la película la pude ver apenas en IMAX, solo la he Ah, podido qué ver una chido. vez.
Y Dios mío, o sea, creo que no había visto película animada que estuviera hecha para este formato de esa manera. O sea, eso sí es ir a un museo a ver pinturas gigantes, Ah, qué chido. un nivel de escala que, o sea, y que creo que por eso eligieron presentarlo en IMAX, porque hay muchas escenas que juegan mucho con la escala de los escenarios y los personajes. Y en IMAX eso luce impresionante, o sea, sientes la vividez de los escenarios, o sea, de una forma que no. Yo creo que no hay película animada que me haya hecho sentir de esa forma en el cine, al menos no recientemente, y aquí sí lo está, y es una película de una animación, pues, digamos, sí, sencilla, quizá, de lo más tradicional, pero que está haciendo cosas que al final pues, están lejos de serlo, de ser comunes, de ser tradicionales, o sea, ya no. Creo que esta película abogaría muy bien por el 2D, que el 2D todavía tiene mucho que darnos y que el 3D no lo es todo para la animación, no es necesariamente el paso natural para, para ese tipo de cine. O sea, aquí lo veo, híjole, o sea, todavía se pueden hacer cosas muy por encima pues, de lo que se conoce, ¿no? Del medio, con algo tan, pues sí, tan sencillo, ¿no? Aunque tristemente sí, en ese sentido también la animación 2D, al menos en cómo está utilizada en esta película, pues sí se ve como algo contracorriente, porque, o Sí, sea, es una película que se tomó 4 años en hacerse y 4 años por un estudio gigante, o sea, el que algunos llaman el exacto. Disney japonés, que bueno, de hecho sí lo es, porque la compañía ya la posee Disney, pero con todo y que tienen ese grado de animadores y que se ve, o sea, se ve en Sí, cada cuadro, pues claramente no cualquiera puede aventarse esto. Hay todavía un par de filmes en animación tradicional, largometrajes, que puedes ver, cachar en uno que otro festival y así. No tienen la manufactura que tiene esta película. Claro que se no, aprecian todos los esfuerzos, pero cada vez se resiente más cuánto trabajo cuesta hacer una película así. Y por eso es que esta película también resulta tan bonita. Y con todo esto que hemos dicho, creo que también es muy contestataria incluso para el propio Miyazaki o para el propio estudio Ghibli, porque sí, o sea, sí, esta película es todavía más ilógica que el viaje de Chihiro. O sea, sí, y es todavía más sutil que cualquiera de sus otras películas anteriores, incluso más que Se levanta el viento o que La tumba de las luciérnagas, que es de Takahata, pero uf, igual. Eh, Porque en esta película no hay grandilocuencia, por lo menos en la música. La música de Yoi Hisaishi es sutil, completamente sí, sutil, pacífica, sobria, ¿no? Y de repente yo sí digo, claramente aquí están haciendo una película de ocaso. Y eso es muy bonito, porque sí, aunque Hayao Miyazaki todavía por lo menos tenga una película más en puerta, claramente sí, por lo menos desde Se levanta el viento ya nos está diciendo, cada vez estoy pensando más en el final, o sea, sí. sí, Y no es como que él se tenga que despedir o yo qué sé, pero claramente estamos ante una persona melancólica que nos está entregando unas obras melancólicas que son desgarradoras. Y ya no es algo que quisiera agregar es eso, ¿no? O sea, creo que también esta película tiene una lectura de psicoanálisis muy fascinante porque similar a las películas que ya mencioné, I'm Thinking of Ending Things, Largo Viaje hacia la Noche, ahí podríamos agregar Persona de Ingmar Bergman. Aquí hay una cuestión con los dobles, o sea, los personajes que se vuelven otros personajes, pero que en realidad son el sí, otro personaje y, o sea, sé cómo la mente del personaje está viendo a este personaje que representa a este otro y los dobles, los doppelgangers. sí, Entonces, en ese sentido, es una película muy abrumadora. Es una película que se toma mucho su tiempo en contarse y que, te podría decir, se recarga mucho en los simbolismos y en las figuras psicoanalíticas. Pero en ese sentido, es una película que obviamente uno tiene que ver bajo cierta paciencia. No tienes que ir al cine esperando a voy a ver la película más entretenida. Si es sí, no, así, prepárate para sufrir. perdiste. Sí, Vete a ver una experiencia estética.
vela con paciencia, dale su tiempo y déjala reposar. Igual que Priscila, lo mismo que yo decía con Priscila, hay que dejarla reposar, como las películas conceptuales. Entonces, pues ya, no sé si tú quisieras agregar algo más, Luis. Pues híjole, creo que sí, nada más resaltar en eso, o sea, es una experiencia estética sobre todo y pues ya, o sea, si te dejas ir con ello, o sea, vas a encontrar su valor en algún punto. Eh, pero si no, pues creo que te vas a quedar buscándole, eh, pues sí, ¿no? Tratando de sobreleer algunas cosas con tal de darle sentido, pero pues no. Eh, Creo que la misma película es parte de sus temas, o sea, es déjalo ir, déjalo fluir y ya. Ahí se va a dar todo. Entonces, creo que es lo único que puedo ya decir de El niño y la garza. Eh, Qué gran película. Y pues ya si ahora sí no hay nada más que decir, podemos pasar a la última, que es Godzilla Minus One. Pues Emilio nos cuenta de qué se trata. O en su título original, Gojira menos Gojira. 1.0. Pues sí, o sea, es una película que nos ha agarrado a varios por sorpresa. O sea, de pronto se anuncia que va a haber una nueva película de Godzilla japonesa y resulta que apenas esta se estrena y tiene las mejores críticas del año. Sí. Es una película que dirige Takashi Yamazaki. Y el giro de esta nueva incursión de Godzilla es que esta está ambientada en el final de la Segunda Guerra Mundial, cuando naturalmente Japón es una nación derrotada, Ujú. destruida, donde sus habitantes, los que sobrevivieron, están en un estado de pobreza. Y pues en este contexto tenemos a un piloto kamikaze llamado Koichi, interpretado por Ryunosuke Kamiki, que en teoría pues está regresando de la guerra pues con un grado de vergüenza, porque el chiste es de que todos los kamikaze que iban a la guerra tenían que ir para morir y ya no regresar, pero él regresó. Entonces pues obviamente pues regresa con deshonra a, pues a su hogar, y pues en ese regreso vamos a encontrarnos con el avistamiento de una criatura monstruosa que anda pues atacando pueblos japoneses, a los cuales los pobladores andan llamando Gojira o Gojira. Godzilla. Ujú. Pequeño apunte antes de empezar mi comentario. Tengo entendido que el minus one, que creo que es un poco abierto a interpretación, pero que el menos uno hace alusión al estado de Japón en ese momento, como de que no era una nación que estaba en números bajos, estaba en números negativos. Uf. Entonces, o sea, se me hace muy interesante, pues de entrada, esta nueva incursión de Godzilla, pero también un poco como esta película y Shin Godzilla del 2016 son una suerte como de remakes de la película original de Godzilla, Sí. que es como reimaginarse, ¿no? ¿Cómo llegaría Godzilla en esta situación o en esta otra? Ya que el Godzilla original llegaba cuando Japón ya se había reconstruido, eh, después de la Segunda Guerra Mundial, pero ya como una nación estable. Y Sí. llega Godzilla y los ataca, ¿no? En Shin Godzilla es en la actualidad, estaría llegando, pues sí, justo en el año que se estrena la película, como en el 15, 16, 2016. ¿no? Ujú. E insisto, ahora está llegando antes de la segunda, a finales de la Segunda Guerra Mundial. ¿Y qué me ha parecido? Veo por qué tiene las críticas excelentes que tiene. Es una película espectacular, pero ante todo es una película emocionante. O sea, sí es Sí. una película que yo creo que no apuesta para nada por el intelecto, es una película que apuesta por la emoción pura, Sí. y quien vaya a buscar eso lo va a encontrar, porque de verdad es de una hechura magnífica. Y aparte, algo que han entendido bien los japoneses, que definitivamente no han entendido los estadounidenses a la hora de hacer películas de Godzilla, es que Godzilla es un símbolo. O sea, Godzilla es aquella crisis que viene de manera inesperada y donde la gente tiene que unirse para poder vencerla. Y los
los gringos lo que han hecho es que lo han marvelizado. O sea, obviamente ahorita las nuevas películas es, es universos cinematográficos, vamos a juntarlo con King Kong. Sí. Y también es eso, es buenos contra malos, los buenos muy buenos, y aparte, Ujú. o sea, son muy mamonas las últimas que han salido porque es como que ni te lo muestran bien, sino te lo muestran detrás de niebla o en un acontecimiento que no lo deja ver bien. Y sí se me hace muy mamón eso, más porque viendo estas últimas dos, Shin Godzilla y Menos Uno, ahí lo ves Sí, ahí claramente y es está, ahí como ya. de... Es una mezcla de efectos prácticos, artesanales y de efectos digitales que es de qué impresionante. Que eso Sí. sí, es muy bonito cómo estas películas sí hacen alusión a, a la original, pero no se ven ni anticuadas ni forzadas, sino es como de wow, o sea, neta están tomando un concepto antiguo y lo están modernizando y tiene el impacto que tenía en ese momento, porque esta película es impactante. Que es otra cosa que tampoco han entendido los gringos. O sea, esta película va en creciendo. O sea, Ujú. Godzilla, con cada aparición que va teniendo, va agarrando fortaleza o vas entendiendo todo lo que puede hacer. Y en los gringos es nomás una criatura torpe que avanza y tira cosas y ya. Y aquí es como de, ok, con cada escena aumenta la dificultad de esta criatura. Entonces, o sea, es una película muy básica, muy fácil de contar, igual y ya te sabes el final, pero es que el buen storytelling no pasa de moda. Y o sea, esta película está llena de clichés, pero es un cliché bien usado es un recurso. Y entonces aquí vamos a ver cosas como el discurso de Braveheart, ¿no? Eh, pero aquí sigue siendo emocionante. Y vamos a Sí. ver cosas como el rescate de último segundo. Pero aquí de verdad que es emocionante. Que ojo, un gran rescate de último segundo, Top Gun Maverick. Otra película que demuestra una narrativa básica puede ser una gran película. O sea, de verdad que el storytelling no va a pasar de moda. O sea, lo único que va a pasar de moda es los universos cinematográficos, las tendencias, los efectos digitales. Eso sí va a pasar de moda. Pero una buena película de acción y una buena película emocionante no van a pasar de moda. Y le estoy tirando mucho a los gringos, pero el único que sí ha entendido bien todo esto que yo acabo de decir es mi padrino, el semidios Guillermo del Toro. Él sí ha entendido Ah, cómo se bueno. hace una película de kaijus, porque todo lo que acabo de decir lo tiene Pacific Rim. Es Sí. la adversidad que llega de manera desconocida, la dificultad que va creciendo, el apego por lo artesanal, por lo estético, eso sí lo tiene Pacific Rim. Pero todas las películas que ha hecho Estados Unidos de Godzilla, yo diría que no, ninguna. Y es que luego hay gente que me dice, no, relájate, si son películas para apagar el cerebro, son monstruos peleando, que no sé qué. Una, Sí. una. Yo no creo en ese término de apagar el cerebro, o al menos yo nunca lo apago viendo una película, porque incluso si yo estoy viendo una serie como How I Met Your Mother, a mí me gusta ver qué está pasando. Entonces, yo no soy de los que dice apagar el cerebro, para mí no existe eso. Uno. Y dos, viendo las películas japonesas de Godzilla, me queda claro que puedes hacer una película de un monstruo y hacerla bien, hacerla emocionante, que tenga personajes y que tenga escenas eficientes de acción. Entonces, neta, no me salgan con MMDS. Agréguenle las A's en medio. ¿Vale? ¿Les quedó claro? Suelto el micrófono. ¿Tú qué has pensado de esta película, Luis? No, pues estoy igual. Me ha encantado. O sea, yo no sabía. eh, no he podido ni siquiera hasta ahora todavía ver la original de Godzilla. Eh, Se me ha estado retrasando, pero pues Y yo te la sabía que pasé. no. ¿Eh? Y te la pasé. Sí, que es lo peor. Ahí la tengo descargada. Pero la cosa es que pues yo sabía, ¿no? Que no eran lo mismo las películas gringas de las japonesas, pero no me esperaba qué tan grande era esa diferencia. O sea, hace poco vi Shin Godzilla, justamente en preparación, digamos, y, y pues fue rarísimo, ¿no? O sea, pasar de ver la de 2014
la de 2000 algo, que creo que es de Robert Zemeckis. No, es Eh, de... Bueno, hay una del 2019, pero esa no es de CMX. no, la del 2001, 2002, algo así que... Ah, la de Emmerich. Ajá, Emmerich, La ándale, sí de es Roland Emmerich. cierto. Aunque esa sí es buena. No la he visto, pero o sea, esa es como mi referencia que tenía desde la infancia, ¿no? Gran clásico del Canal 5. Ándale, ahí veía escenas de vez en cuando. Y bueno, o sea, eso era como paso de eso a ver Shin Godzilla, que es es una sátira política extrañísima, o sea, de puro diálogo y que la mitad ya está así como de Dios mío, o sea, ¿qué está pasando? Pero ¿por qué es tan emocionante, no? Y de eso pasamos a Godzilla Minus One, que es un melodrama de familia japonés perfecto, o sea, siempre está esta cuestión, ¿no? Con las películas americanas de que, oye, es que a quién le importan los humanos, déjenme ver a los monstruos y no sé qué. Y aquí es todo lo contrario, ¿no? Aquí es como de que, Dios mío, no le vaya a pasar nada a este güey. Que por favor no le pase nada a esta mujer, ¿no? Y, y ese tipo de preocupación por lo que pasa con las personas, con los personajes humanos, o sea, que las películas gringas no, nunca han podido hacer, nunca han podido darnos personajes eh, reales. Ujú. Y, y aquí sí lo hay, ¿no? O sea, a mí se me hizo bien curioso cómo empieza la trama de la película, porque luego pensé en que obviamente tiene su influencia en Corea. Ah, sí, es muy coreana. Sí, esta cuestión de que son personajes que pues, se encuentran, ¿no? Y de ahí inician una Familias familia. involuntarias. Ajá, y de hecho está curioso que tiene a esta Sakura Sí. Ando en el cast, o sea, no son cosas de coincidencia, ¿no? O sea, son cosas que se dan ahí y que me pareció a mí, bellísimo, o sea, me encantó. Y yo siento que desde ahí yo ya estaba enamorado de la película, ¿no? O sea, como que es una película de Godzilla y que tiene tintes de Corea. Wow, o sea, denme todo lo que se pueda con esto. Y eso fue lo que hicieron. O sea, es como dijiste, una película que no se va por la lógica ni nada de eso, o sea, se va por la emoción. Eh, y eso es lo que obtuve. O sea, yo quería ver pues sí, o sea, qué sucedía con estos personajes o sea, y te da una historia, pues, de lo más sencillo, pero de lo más efectivo, ¿no? O sea, creo que yo no sé quién llegó a la parte final sin derramar aunque sea una lágrima, No porque, manches, sí. o sea, Sí, 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 sí. todo lo que involucra, todo lo que implica, o sea, híjole, es demoledor, ¿no? Y no hay excusa aquí de que, oye, es que es una película de monstruo y no sé qué, o sea, no, o sea, el monstruo significa algo, el monstruo es algo, tiene su significado, tiene su valor, y es algo en estos personajes, ¿no? Es algo para ellos. Entonces, a mí, o sea, yo sí de plano no me esperaba nada de esta película, no sabía que había escuchado que pues en toda la cuestión técnica era como una gran película y creo que lo es. Tiene cuestiones técnicas muy interesantes para hacer una película pues no de tan gran presupuesto. Y a la vez, o sea, yo al verla lo que se me quedó fue esta cuestión que digo de la emoción, ¿no? De lo que los personajes están viviendo. O sea, para mí fue lo, lo verdaderamente importante de la película, lo que más me... Sí, pues es lo que más me dejó, ¿no? Y digo, pues, y no sé, o sea, qué gran película, ya. Sí, caray. Ahora sí que... ¿Qué más se puede agregar?
Digo, de entrada sí, o sea, definitivamente yo en el clímax también se me salen las lagrimitas, porque insisto, es muy bonito lo que representa esta película de Godzilla en el ámbito general. O sea, Sí, tú al final estás muy enganchado con estos personajes y con lo que están haciendo, porque a fin de cuentas te están hablando de una nación que tiene que ver esto con lo que yo decía de Priscila, pero están hablando de una nación derrotada, de una nación sí, subyugada. ¿Cómo pueden decir hasta aquí y se sobreponen a la situación? O sea, sé que por eso es muy emocionante este discurso Braveheart que hay antes del clímax. O sea, porque es como de, o sea, a Japón los mandaron a morir, les daban malos artefactos, contrataban pilotos para que se estrellaran. O sea, y era como o sea, la gente no la cuidaron. Y entonces, básicamente esta película de Godzilla está redimiendo todo eso. Ante todo, sí, redime a los pilotos kamikaze. O sea, y eso es importantísimo en el desenlace. O sea, sí. en lo último que ocurre, es neta muy precioso y muy emocionante. Y justamente es aquí cuando yo le veo que la película le aprendió muy bien a Tiburón de Steven Spielberg. O sea, hay muchas similitudes con Jaws. Obviamente que el enfrentamiento final es en el agua, es con barcos, que la gran parte de las apariciones de Godzilla es viendo nada más la parte de su espalda, sus espinas, Sí. pero se hace esa forma en cómo te construyen todo un clímax de cacería, es como de wow. Que sí, o sea, prepárate para ver básicamente de las mejores escenas de acción del año, o sea, sí. Y eso que este año está muy chingón, o sea, sí. Estamos con el desenlace de John Wick, estamos con como 5 escenas de Misión Imposible 7 y tenemos Sí. esta. O sea, es como de neta, qué gran año para el cine de acción. Y sí, o sea, yo diría que esta película y Nope de Jordan Peele se han de codazos por quién es el mejor heredero del tiburón de Spielberg. Yo no me podría decidir. Creo que por ahorita, por la emoción, me quedaría con Godzilla. Más porque Godzilla, insisto, anula la parte intelectual y Nope es muy intelectual, aunque esa parte Sí. intelectual está muy interesante. O sea, que gran parte del mérito de Nope del año pasado es todos estos temas y metáforas que te planteaba. Pero no, Godzilla menos One, insisto, es de no, ¿sabes qué? Deja el análisis afuera, vete a emocionar un rato. Y de verdad que empieza el desenlace final y suena la música, suena el tema clásico de Godzilla y es de Uf. qué maravilla estoy por ver. Y de verdad es maravilloso. Entonces, pues sí, o sea, yo lo dejaría así. De verdad sí es de las mejores películas del año. Qué bueno que el cine de entretenimiento esté en este punto ahorita. Digo, ya sé que ahorita me he puesto medio retrospectivo también con El Niño y la Garza. Que bueno, es ahí donde estoy encontrando muchas similitudes con las tres películas, ¿no? Pero, eh, pero así como yo decía de la animación, también con el cine de acción. Ahorita que el cine de superhéroes ya le estamos dando, ya le estamos preparando el velorio. Qué Eh, bueno que estén estas propuestas de acción, o sea, que es como de, miren, hay que regresarnos al clasicismo y contar buenas historias sencillas para el público, pero con grandes clímax y desenlaces. Que, o sea, no quiero desdeñar el cine de superhéroes, porque de verdad que yo sí me la he pasado muy bien con él, o sea, de verdad que, sí. ¿cómo le debo mi adolescencia, mi juventud a la primera película de Avengers? Y qué bien me la pasé viendo Infinity War y Endgame. De verdad, son experiencias que le agradezco mucho a Kevin Feige y a los responsables detrás de esos proyectos. Pero yo creo que ahorita el cine se tiene que remodelar, y no solo digo por los superhéroes, sino por la taquilla que ha habido este año, que ha sido terrible para los blockbusters. Y entonces ojalá que películas como Godzilla menos uno y Top Gun Maverick en su momento, y digo Top Gun por la taquilla, pero para mí Misión Imposible 7 ya lo dejé en claro, también es una gran película. De hecho sigue siendo mi película favorita de este año. Pero ojalá que este tipo de películas, como las de la marca Tom Cruise y Godzilla y John Wick, digan, este es el camino, o sea, cabrones, pónganse las pilas, vamos a hacer buenas películas, no CGI basura, no fondos todos aplastados, o sea, de verdad, Quantumania, regrésame el dinero, o sea, De hecho, pero sí. bueno, ya no importa. Hay que aprender de este año, bueno, del 2023,
Y así como Godzilla nos da un halo de esperanza por la humanidad, también nos los dé por el cine. Y me parece que ese es un gran final para mi participación en este podcast. Ahora sí que esta Pues película sí. me ha dejado ver la luz. Se abrieron las puertas del cine, o no me acuerdo cómo dijo Martin Scorsese cuando vio Tar. Eh, Ándale, así. pero algo así pasó también yo al ver esta película de Godzilla. Y pues sí, o sea, y ojalá que se vengan más, ¿no? Creo que es interesante que tanto tiempo ha pasado Japón con este personaje y con esos temas, o sea, y que sigan encontrando de qué hablar al respecto, ¿no? O sea, creo que eso es también algo que me parece muy interesante de esta película, o sea, sigue tratando lo mismo de la Segunda Guerra Mundial, de la cuestión de lo nuclear, y lo hace de una forma que es que es todavía muy vigente, ¿no? Y que es todavía muy impactante. Toda esta secuencia en Ginza, creo que se llama la ciudad. eh, Dios mío, o sea, qué cosa tan más terrorífica es lo que se hace ahí, ¿no? Y que eh, sigue hablando del trauma de la explosión atómica eh, a tantos años de que sucedió, ¿no? Y lo que ha dejado en su gente. Creo que ya desde ahí, obviamente los gringos no han sabido qué hacer con Godzilla porque no han tenido esa experiencia ni tienen esa relación tan personal con el personaje. Eh, yo diría que es más bien hora de que los demás países nos pongamos a pensar, ¿no? ¿Quién puede ser quién o qué puede ser nuestro Godzilla en ese sentido de El santo. el santo? Pues Ya sí, lo respondí en un segundo. pues no sé a qué responde el santo, a qué trauma colectivo de la nación, pero bueno, también podría ser, pero sí, o sea, creo que estaría interesante que se busque, ¿no? Cómo representar esos problemas de esta forma y o sea, se mantiene tan bien, ¿no? Se mantiene muy bien parado y, y pues de esas ideas, de esos sentimientos que aún tienen los japoneses en cuanto a esta situación, pues nos dan grandes películas, ¿no? Entonces creo que, híjole, pues ya sí, no hay mucho que me quede por decir de Godzilla Minus One, que más que qué belleza, qué experiencia, qué cosa tan bonita. Y pues sí, ojalá estén poniendo atención los estudios para que se den cuenta que aquí está, aquí en efecto está el futuro del cine, es una mirada al pasado, pero no de una forma como se ha hecho recientemente, no nostálgica, sino pues en sus técnicas, ¿no? Entonces, ojalá que sí sigamos por este camino de aquí en adelante. Y sí, ojalá ya Emilio Portes haga su película del santo. También. Pues bueno, sin más que agregar, me parece que hemos llegado al final de este episodio. Así Muchas es. gracias por haberte echado esta discusión. Espero ya hayas visto las tres películas. Y Y si si no, no, que pues nuestra ver. discusión te emocione para verlas, alguna de las tres o las tres. Te mando mis mejores deseos y un abracito. Nos andaremos viendo en lo que resta del año. Hasta la próxima.